Amigos, bendiciones, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí en esta mañana como aquellos que están desde sus casas. A los padres de manera especial y particular, un abrazo de nuestra parte, feliz día. Quiero que oremos para que comencemos nuestro sermón. Señor que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te hemos exaltado como nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, oh Señor, por cada uno de los padres que tú has puesto en nuestra vida y que han podido bendecirnos, reflejando, oh Señor, aquellas características que son tuyas. Te pedimos, oh Señor, que tú nos bendigas ahora en el momento de la exposición de tu palabra, que podamos ser instruidos, que podamos ser retados, que podamos ser convencidos de tu verdad y que por tu Espíritu nosotros podamos vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Haz tú, oh Señor, en nuestras vidas más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Confesamos nuestra dependencia de ti, que necesitamos desesperadamente de ti. Y por eso te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. J.I. Packer fue considerado como uno de los teólogos evangélicos más influyentes del siglo XX. Y él dijo que nuestro entendimiento del cristianismo no puede ser mejor que nuestro agarre de la doctrina que nosotros vamos a considerar en el día de hoy. Él también dijo que si se le pidiera que resumiera el mensaje del Nuevo Testamento en 3 palabras, él usaría la siguiente propuesta. Número 1, esa palabra número 1, yo no la voy a mencionar todavía porque es de la que vamos a hablar en el sermón. Pero la palabra número 2 es mediante. Recuerden que él está dando una propuesta de cómo resumir el mensaje del Nuevo Testamento. Y en la palabra número 3 es propiciación. ¿Qué palabra ustedes creen que iría en la número 1? Y él agregó: no espero encontrar nunca un resumen del Evangelio más rico o más lleno de significado que este. Y yo pregunto, ¿de qué estaba hablando este teólogo llamado Packer? ¿Será que estaba hablando acerca de la elección o predestinación que tuvo lugar antes de que el mundo existiera? ¿Estaba tal vez hablando él acerca de la justificación por la cual Dios nos declara justos? ¿O tal vez él estaba hablando acerca de la santificación en la cual Dios nos hace progresivamente justos? ¿O estaba él hablando acerca de la glorificación en la cual Dios nos hará perfectamente justos? ¿De cuál de esas doctrinas estaba hablando Packer? Las siguientes palabras que él mismo dijo en otra ocasión van a darles una pista de cuál es esa doctrina a la cual él se refiere. Dice él: esta gracia es el privilegio más grande del Evangelio. Vuelvo a repetir esa parte. Esta gracia es el privilegio más grande del Evangelio. Estar bien con Dios, el juez, es una gran cosa, dice él. Pero ser amado y cuidado por Dios el Padre es aún más grande. Termina la cita. Yo espero que ya ustedes tengan la idea de lo cual Packer ha estado hablando. Él estaba hablando acerca de la adopción por la cual Dios nos hace sus hijos. Independientemente de si tú estás de acuerdo con J.I. Packer o no, de que la adopción es el privilegio más grande que el Evangelio ofrece, en algo yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo. Y es que la adopción, si no es el privilegio más grande que se incluye en la salvación, es sin duda uno de los privilegios más grandes que nosotros, los que hemos sido salvos, podemos disfrutar. Y hoy en día, Día de los Padres en nuestro país, yo quisiera invitarles
a que meditemos en este tremendo privilegio que, vuelvo a repetir, como dijo J. I. Packer, es el privilegio más grande del Evangelio. ¿Y cuál es ese? Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Pero antes de eso, quiero que vayamos al contexto, porque quiero que meditemos en la adopción a partir del libro de Gálatas. Gálatas fue la carta que el apóstol Pablo, quien fue hecho apóstol por Jesucristo y por Dios Padre, él escribió esta carta a las iglesias de Galacia, una región que se encontraba en la central de Asia Menor. Y es la única, esta carta de Gálatas, es la única carta dentro de las 13 cartas del apóstol Pablo que no tiene saludos afectuosos y los elogios que caracterizan al apóstol Pablo. Eso es un dato curioso de esta carta. Y la razón de que esta carta no contenga estos saludos afectuosos de parte del apóstol Pablo, que sí contienen el resto de sus cartas, es que los gálatas habían comenzado a creer las enseñanzas de falsos maestros que decían que la obediencia a la ley de Dios era necesaria para la salvación. O si queremos ser más específicos, los falsos maestros estaban enseñando que era necesario circuncidarse para entonces ser justificado por Dios. ¿Y qué hace Pablo a través de esta carta? Bueno, él les recuerda que podemos ser salvos no por nuestras buenas obras, ya que todos nosotros nos quedamos muy cortos de las demandas de la ley de Dios. Pablo les recuerda a los gálatas que podemos ser salvos por las buenas obras, no nuestras, sino por las buenas obras de Jesucristo, porque Él sí cumplió con cada una de las demandas de la ley divina y la cumplió al 100%, como vamos a ver más adelante. Y es aquí en Gálatas capítulo 4, cuando nosotros vamos allí, les invito a ir, que Pablo habla de la adopción con las siguientes palabras. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El primer punto que yo quiero que veamos a partir de este texto de Gálatas capítulo 4 es Dios, el Padre de Jesús. Dios, el Padre de Jesús. Ese va a ser nuestro primer punto. Y cuando nuestro texto comienza en el versículo 4, hablando acerca de el cumplimiento del tiempo, eso nos da la idea de que Dios habla, o que Dios tiene un plan, o que tuvo o que ideó un plan. Dios ideó un plan, y aunque ese plan se expresó tan temprano como en el libro de Génesis, aún así nosotros sabemos por otros pasajes de la Biblia que ese plan fue ideado en la eternidad pasada. Antes de que el mundo existiera, Dios ideó un plan. Y la pregunta es, ¿cuál era ese plan que Dios planeó desde la eternidad pasada? El resto del versículo 4 nos dice que el plan fue enviar a su Hijo. Enviar a su Hijo. Y como nosotros hemos estado aprendiendo en la escuela dominical, Dios en su providencia preparó de una manera magistral el camino para la llegada de su Hijo al mundo. El imperio romano estaba viviendo en esa época un largo periodo de estabilidad y un largo periodo de paz, tanto interior como exterior. A eso se le llama la Pax Romana. Y también los caminos estaban en excelentes condiciones. Y a lo largo del imperio se hablaba un lenguaje, el griego koiné.
Así que Dios estaba preparando todo esto en su providencia para enviar a su Hijo al mundo. Y este Dios es el Padre que, como vemos en el Salmo número 2, engendró a su Hijo en la eternidad. Ahora, no nos confundamos. Eso no quiere decir que hubo un momento en la historia o fuera de la historia, en la eternidad, en el cual el Hijo no estuviera. Dios, el Hijo, siempre ha estado allí. Dios Padre siempre se ha llevado perfectamente con su Hijo. Él lo ha amado desde siempre con todo su ser que es eterno. Y la esencia misma de Dios Padre está también en su Hijo. Es decir, que su Hijo es poseedor de todos y cada uno de los atributos que hacen que Dios Padre sea Dios. Entre ellos está el ser creador. Porque la Biblia nos dice que fue por medio del Hijo que se hizo toda la creación. Y ese Padre que amó desde toda la eternidad a su Hijo, es también el Padre que no se avergonzó de decir en público que Él, ese Hijo que Él tenía, era muy amado por Él. Dios no se avergonzó de decir en público que Él era su Padre. Dios no se avergonzó de decir en público, delante de todo el mundo, que Él estaba muy complacido con su Hijo. Y a ese Hijo fue a quien Dios, ese Hijo, fue a quien Dios envió con una misión. A ese Hijo fue a quien Dios comisionó. Y en el plan de Dios, su Hijo nacería de una mujer. Y eso, como dije anteriormente, lo vemos tan temprano como en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y vemos esta promesa que se desarrolla a lo largo de todas las Escrituras. Vemos en Isaías 9:6 que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese fue el plan de Dios. Esas fueron las profecías que dieron los profetas acerca de este Hijo que Dios enviaría, y así sucedió, como dice el versículo 4 de Gálatas, en el tiempo oportuno o en el cumplimiento del tiempo. Se relata en Mateo capítulo 1, versículo 21 y 23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y a pesar de ser o de estar o de que este Hijo desde siempre, como he dicho, ha sido verdadero Dios, en un punto de la historia, en el cumplimiento del tiempo, el Hijo se hizo también verdaderamente hombre. Él no bajó de una nube. Él no salió de un portal entre dos mundos. Aunque Él fue concebido, como nos dicen los evangelios, por obra del Espíritu Santo, Él también fue introducido al mundo de la misma manera que tú y yo. ¿Y cuál es esa? Él nació, como dice nuestro texto, de una mujer. Nació de una mujer, es decir, que Él nació con carne como nosotros. Él nació con hueso como nosotros. Sí, ese Dios desde la eternidad nació con sangre como nosotros. Él aprendió cosas como nosotros. Él creció como nosotros. Él experimentó el hambre y experimentó la sed como nosotros. Él también atravesó problemas
y supo lo que es la tristeza como nosotros. Pero eso no es todo. El Hijo de Dios, por el plan de Dios, no tan solo nació nació de una mujer, sino que el texto dice que Él también nació bajo la ley. Nació bajo la ley. Y lo que eso significa es que Dios, el Hijo de Dios, se sometió a la ley divina, con todas sus bendiciones por la obediencia, pero también con todas sus maldiciones por la desobediencia. Pero a diferencia de aquellos de nosotros que solamente memorizamos la Biblia y no la obedecemos, Jesús, sí, Él la memorizó, pero Jesús también la obedeció. A diferencia de aquellos de nosotros que obedecemos algunos de los mandamientos y creemos que por eso estamos bien, cuando en verdad no, Jesús no obedeció algunos de los mandamientos. Jesús obedeció bajo la ley todos los mandamientos. A diferencia de aquellos de nosotros que obedecemos hoy y mañana no, tal vez pasado mañana, que obedecemos por un tiempo, Jesús obedeció todos los mandamientos todo el tiempo. Todos los mandamientos todo el tiempo. Y es precisamente por eso que a tan solo días después de Él haber nacido, Él fue presentado al Señor en el templo de Jerusalén y también fue circuncidado. Por eso cuando Juan el Bautista trató de impedirle que él fuera bautizado, Jesús le dijo que convenía que se cumpliera toda justicia. Porque Jesús sabía cuál era su misión. Jesús había abrazado esa comisión que le había dado el Padre. Y es por eso que en el Sermón del Monte Él dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino que Él había venido a cumplirla. Y es precisamente por eso que Él se sometió a la ley, como dije, no tan solo a sus bendiciones por obediencia, sino también a sus maldiciones por desobediencia. Es precisamente por eso que Él murió en la cruz del Calvario. Colgado en la cruz, Jesús allí, colgado en la cruz, la maldición de la ley cayó sobre Él. Toda la maldición de la ley cayó sobre Jesús mientras Él colgaba sobre la cruz. En otras palabras, mientras Jesús estaba colgado en aquella cruz, su Padre, con quien Él había estado por toda la eternidad, que le había amado más que todo y que le había dicho que estaba muy complacido con Él. Mientras Jesús estaba allí colgando y muriendo en una cruz, ahora ese Padre que lo había amado por toda la eternidad, lo miraba con un rostro fruncido mientras le decía: te maldigo. Y si es duro, para nosotros que nuestros padres hagan eso, para Jesús fue muchísimo más duro que su Padre Celestial le hiciera eso. Eso sin duda fue el dolor más grande entre todos los demás dolores que Jesús recibió. Y todo eso era parte del plan de Dios, el cual el Hijo voluntariamente abrazó. No fue sorpresa para Jesús todo lo que había de pasar. Él lo sabía y aún así
lo abrazó voluntariamente. ¿Y por qué Dios fue tan duro? Alguien podría preguntarse por qué Dios fue tan duro. Y la respuesta es porque nada menos que eso es lo que merece el pecado. Nada menos que eso. Ahora, pero Jesús nunca pecó. Él se puso bajo la ley como sustituto. El doctor Sinclair Ferguson lo resume de la siguiente manera: el autor de la ley se convirtió en el hacedor de la ley, pero tomó nuestro lugar y condenación como si él fuera el transgresor de la ley. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de todo eso? ¿Por qué Dios envió a su Hijo a sufrir tanto? ¿Por qué el Hijo dijo, sí, Padre, yo voy a hacer eso? El texto dice que fue para redimir. En otras palabras, liberarnos de la esclavitud al precio de la sangre del Hijo. Fue para redimir a los que estaban bajo la ley, tú y yo. Y nosotros somos redimidos en dos sentidos. Número uno, por la obra del Hijo de Dios, Jesús, nosotros somos libres de la maldición de la ley. Nosotros fuimos los que merecíamos que Dios dijera esas palabras fuertes. Nosotros fuimos los que merecíamos que Dios nos maldijera debido a todos nuestros pecados. Nosotros éramos los que merecíamos el castigo de Dios. Nosotros éramos los que merecíamos su condenación. Pero en Jesús somos perdonados. En Jesús somos libres, sin cuenta pendiente. En Jesús nuestra deuda es cancelada completamente. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto cuesta adoptar en la República Dominicana? La adopción en República Dominicana ronda entre los 250,000 y 500,000 pesos. Y en Estados Unidos cuesta $40,000. Ese es el precio de la adopción. Pero la adopción, déjenme decirle, amigos y hermanos, para Dios fue mucho más costosa de lo que costará a cualquiera de nosotros. La adopción para Dios fue mucho más costosa de lo que le cuesta a las personas que adoptan en este mundo. ¿Por qué? Porque la adopción para Dios costó la vida de su único hijo. Muchos de los que adoptan lo hacen porque no pueden tener hijos biológicos. Así que Dios no nos adoptó porque Él no tenía, para decirlo de esa manera, un hijo biológico, sino a pesar de Él tener. Y yo no sé ustedes, pero yo no he escuchado a la primera persona que adopte a un hijo a costa de su hijo biológico. Yo no he escuchado a la primera persona, solo Dios. Ese fue el costo de nuestra adopción. Y por la obra del Hijo, en segundo lugar, Dios también, nosotros somos redimidos en el sentido de que somos libres de la obediencia a la ley de Dios para nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que en Jesús Dios nos ve como justos, como perfectamente obedientes. De eso también Dios nos redimió en su Hijo. Pero ahí no acaba todo. Dios a través de su Hijo nos liberó y dice que ahora nos adopta como sus hijos. Quien nos adopta como sus hijos no es el jefe de la policía. Quien nos adopta como sus hijos no es el presidente Luis Abinader.
Quien nos adopta como sus hijos no es el cantautor Juan Luis Guerra. Quien nos adopta como sus hijos no es el dueño de Amazon. Quien nos adopta como sus hijos es alguien muchísimo más grande que todos ellos combinados. Quien nos adopta como sus hijos es Dios mismo. Y para que no nos olvidemos, déjenme decirles que nosotros no éramos los más lindos de los niños. Nosotros éramos los desagradables. Nosotros no éramos los que se portaban bien. Nosotros éramos los malcriados. Nosotros no éramos los que buscaban estar cerca de Dios. Nosotros éramos los que querían estar lejos de Él. En resumen, nosotros no éramos los primeros que alguien adoptaría. Es más, nosotros ni siquiera éramos los últimos a quien alguien adoptaría. Nosotros éramos los que nadie adoptaría, solo Dios. Y esa adopción es para siempre. ¿Sabes lo que significa eso? Eso significa que tú nunca vas a ser, me voy a inventar una palabra aquí, desadoptado. Tú nunca vas a ser desadoptado por Dios. Aun cuando tú desobedeces y Dios se desagrada y te disciplina, aún allí Él no deja de ser tu Padre. De hecho, la Biblia nos asegura que precisamente porque Dios es tu Padre, es precisamente por eso que Él te disciplina, porque Dios no disciplina a los hijos que no son suyos. Así que aún en nuestro peor momento, Dios sigue siendo nuestro Padre. Todo eso fue el primer punto. Ahora quiero que vayamos a nuestro segundo punto y último también, que es Dios nuestro Padre. Estábamos hablando de Dios el Padre de Jesús, ahora vamos a ver Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque dice que Él envió a su Hijo para que nosotros fuésemos adoptados. En los versículos 6 y 7, estamos en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo enfatizó la realidad de nuestra adopción. Él lo enfatizó. Fíjense que Él dice en el versículo 6, por cuanto sois hijos. Anteriormente Él había dicho para que recibiéramos la adopción, ahora Él enfatiza, por cuanto sois hijos. Y en el versículo 7 Él vuelve a repetir, ya no eres esclavo, sino hijo. Y hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Si el apóstol Pablo creyó que esta verdad de la adopción era algo digno de repetir, y si Dios mismo no se avergüenza de llamarnos sus hijos, ¿no te sientes emocionado tú de también llamar a Dios Padre? ¿No debería eso hacerte saltar de alegría de donde estás? En el pasaje bíblico que estamos estudiando, hay un privilegio implícito de aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios. Aunque está ahí, no se ve a simple vista, y ese privilegio es que los hijos de Dios son amados por Dios de una manera especial. Los hijos de Dios son amados por Dios de una manera especial. Alguien dijo que Dios ama al mundo de algunas maneras y Dios ama a algunos de todas las maneras. Esos algunos a quienes Dios ama de todas las maneras son sus hijos. Y hermano, si el hecho de que Dios entregara a aquel que es suyo por toda la eternidad para comprarnos no es amor, entonces ¿qué es? Si el hecho de que Dios diera a su único hijo para recibirnos como sus hijos no nos convence de que Él nos ama, entonces ¿qué lo hará? ¿Qué más puede un padre entregar que ya ha entregado
al Hijo que es su todo. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Escuchaste esa palabra al principio? En amor. La adopción no fue un acto frío, distante, desinteresado de Dios, sino que fue un acto rebosante de amor. Dios mira a sus hijos y los ama de una manera especial. Dios, cuando mira a sus hijos, su corazón se enamora de ellos. Ese es un privilegio que tienen aquellos que son hijos de Dios. Y otro privilegio exclusivo, y hago énfasis ahí, exclusivo de los hijos de Dios es, según el texto que estamos considerando, Gálatas 4:4-7, es intimidad con Dios. En el sentido de una relación muy estrecha y de mucha confianza. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo que Dios ha hecho morar en nosotros a nadie menos que el mismo Espíritu del Hijo. Y ese espíritu clama, dice el texto. Y esa palabra que se utiliza aquí para clamar es una palabra que hace referencia a un grito que expresa urgencia, un grito que expresa una emoción profunda. Y eso es lo que hace el Espíritu dentro de los corazones de aquellos que hemos sido adoptados por Dios. Él clama de esa manera. ¿Qué clama? ¿Qué es lo que clama el Espíritu? El texto nos dice, Abba Padre. Abba Padre. Y el erudito del Nuevo Testamento, Murray Harris, dijo que este término Abba era un término cortés y serio, pero también coloquial y familiar, usados regularmente por hijos e hijas adultos cuando se dirigían a su padre. Así que este término de Abba Padre transmite ideas de sencillez, de intimidad, de seguridad y afecto que se unen a esta palabra familiar de confianza y obediencia infantil. Sigue él diciendo, entonces, para resaltar la sensación de intimidad, cálida y confianza que pertenece a esa palabra, podríamos parafrasearlo apropiadamente como querido Padre. Termina la cita. Y es por esto que yo digo que la oración es una de las primeras evidencias de que alguien se ha convertido en un hijo de Dios. La oración es una de las primeras evidencias de que alguien se ha convertido en un hijo de Dios. Y por lo tanto, aquí yo quiero hacer un paréntesis y decirte, ¿y tú? ¿Oras? Porque eso habla mucho de si tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Y ese clamor del cual estamos hablando, Abba Padre, no es de la boca para afuera. Es un clamor que viene del corazón en el cual el Espíritu ahora está morando. En otras palabras, este es un clamor que es fruto de una convicción arraigada en lo más profundo de la persona. La seguridad que tenemos de que somos hijos de Dios, según este texto, se debe al Espíritu que mora en nosotros. La confianza que tú y yo tenemos de que Dios no tan solo es nuestro creador, que nos hizo. La confianza de que Dios no tan solo es nuestro juez, que nos ha declarado justos en Jesús, sino que también es nuestro Padre, se debe al Espíritu Santo que mora en nosotros. La intimidad que nos hace acercarnos al mismo trono de Dios por medio de la oración se debe al Espíritu Santo que mora en nosotros. Como alguien dijo y hemos dicho anteriormente desde el púlpito, solamente el Hijo del Rey se atreve a despertarlo a medianoche por un vaso de agua. Y el Dios que se cubre de luz como un manto, el que hace de las nubes sus carros de guerra y cabalga en las alas del viento, el que hace de las llamas de fuego sus servidores,
el que reprende a las aguas y ellas huyen, el que trae oscuridad y cae la noche, el que creó al Leviatán, ese monstruo, y saben cómo dice la Biblia, lo creó Dios, ese Dios, para jugar con él. Ese Dios que mira la tierra y la hace temblar. El que toca los montes y los montes echan humo. Es el mismo Dios a quien sus hijos, nosotros nos acercamos con confianza. Y todo eso es debido al Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Ese es otro de los privilegios exclusivos de los hijos de Dios. Y este es un privilegio exclusivo, digo yo, para los cristianos, porque los que no son cristianos no tienen esa seguridad. ¿Por qué ustedes creen que los no cristianos les piden a los cristianos que oren por ellos cuando se encuentran en problemas? Es porque ellos, aunque puedan decir Papá Dios y todo eso, en lo profundo de ellos saben que Dios no es su Padre. Y aún si hay cristianos que tuvieran esa seguridad, eso sería una locura, porque esa seguridad no está basada en una verdad. Ahora, nuestra seguridad como cristianos sí está basada en la verdad, y es la verdad de que somos hijos de Dios, porque Él nos ha adoptado en su Hijo Jesús. No todos somos hijos de Dios. Y yo sigo repitiendo eso, porque los no cristianos siguen repitiendo o creyendo ese error. Muchos de allá afuera siguen diciendo y repitiendo, no sé de dónde lo sacaron, que todos somos hijos de Dios. Pero cuando nosotros vamos a Dios, a su palabra, no yo, cuando vamos a Dios y a su palabra, Dios nos dice en su palabra que todos somos sus criaturas porque Él nos creó, pero que algunos somos sus hijos, no todos. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y yo no estoy diciendo eso ahora, aquí, como alguien que se cree mejor que tú. Más bien, si tú no eres cristiano, yo te estoy diciendo esto como alguien que te invita a arrepentirte sinceramente de todos tus pecados y a pedirle con fe a Dios que te perdone y que te reciba como a uno de sus hijos. Recuerda que la adopción no se gana portándote bien. La adopción es un regalo que se recibe. Y por lo tanto te rogamos, recíbelo ahora. Y si tú estás aquí, no salgas de este templo sin haber recibido el regalo de la adopción que Dios ofrece hoy. Y es interesante que Jesús utilizó esta misma expresión cuando oraba en el huerto de Getsemaní. Cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte, Él oró, Abba, Padre. Cuando sus discípulos más cercanos no lo apoyaron, Él oró, Abba, Padre. Y dice el texto que ese mismo espíritu que estuvo en Jesús es el que Dios ha hecho morar en ti. Por lo tanto, tú también, si tú eres cristiano, en medio de las circunstancias más difíciles de tu vida, circunstancias que hacen que lágrimas salgan de tus ojos y circunstancias que no dejan que palabras salgan de tu boca, tú puedes acercarte a Dios, aún en esos momentos, con la seguridad, como hizo Jesús, de que Él, Dios, todavía es tu Padre. Aun cuando todo el mundo a tu alrededor se esté desmoronando. Cuando tus familiares se alejen, cuando tus amigos no puedan ser contactados, cuando tus amigos se alejen también, cuando no lean tus mensajes, cuando te dejen en visto, tú puedes tener también la confianza y puedes contar con Dios como tu Padre. Y hay un último privilegio aquí exclusivo de los hijos de Dios. He dicho, el primero
Dios ama a los hijos suyos de una manera especial. El segundo es que tenemos intimidad con Dios. Y un tercer y último privilegio es ser sus herederos, exclusivos de los hijos de Dios. En Romanos 8:17, un pasaje paralelo, se dice que nosotros hemos sido hechos coherederos con Cristo. Es decir, que Jesús es el heredero de Dios y junto con Él nosotros somos también sus herederos. Y no tan solo eso, la palabra coheredero significa que a ti y a mí nos toca la misma herencia que le toca a Cristo. Y eso es, hermanos, simplemente asombroso. La herencia de los hijos de Dios, en primer lugar, ¿saben cuál es? Dios mismo. Dice el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción o mi herencia es Dios para siempre. Esa es la más grande herencia que los hijos de Dios podemos recibir, a Dios mismo. Un hijo que verdaderamente ama a su padre prefiere 1000 veces quedarse sin herencia antes que perder a su padre. Y la buena noticia para los que somos hijos de Dios es que nuestro Padre Celestial nunca va a morir. Es decir, que tendremos en Él una herencia eterna. Siempre lo tenemos a Él como nuestro Padre. Un autor dice, piensa en lo que podrías ambicionar en la vida, tus mayores esperanzas y sueños, y luego multiplícalos por 100. Piensa en ganar el oro olímpico o levantar la copa del mundo. Piensa en ser multimillonario y ser dueño de una isla caribeña. Piensa en tu vida amorosa como la película romántica más conmovedora. Bien, pero ninguna de esas cosas son tan buenas como disfrutar a Dios. Y aunque Dios mismo es la más grande herencia, como he dicho, y Él es más que suficiente, todavía hay más. Hay más herencia para los hijos de Dios. La herencia de los hijos de Dios también, según la Biblia, es salvación. Dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La herencia de los hijos de Dios también es la vida eterna. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La herencia de los hijos de Dios es el reino de Dios. Dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y por lo tanto, con esa herencia del reino, aquellos que disfrutan de ella comparten el trono con Jesucristo. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La herencia de los hijos de Dios es un cuerpo glorificado, dice Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Creen que ustedes que eso es mucha herencia que Dios Padre nos ha dejado? Si ustedes creen eso, todavía falta más. La herencia de los hijos de Dios es la tierra. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algunos se sienten orgullosos de que les hayan dejado una herencia o como una herencia una mansión. Otros se sienten orgullosos de que le hayan dejado como herencia un carro de lujo. Otros se sienten orgullosos de que le hayan dejado como herencia millones de dólares o euros. Y otros que no han tenido esa oportunidad se sienten envidiosos de que ellos no tengan esa herencia. Pero yo les comparto, hermanos, que yo estoy aquí tranquilito. Porque a mí me dejaron de herencia, mi Padre Celestial, todo el universo.
La herencia de los hijos de Dios es todas las cosas. Dice 1 Corintios 3, 21 y 22. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Esa es la herencia que Dios ha dejado a sus hijos. Vamos ahora a ver algunas aplicaciones. En este Día del Padre, yo quiero invitarte a que tú celebres que Dios es tu Padre. Dile que tú también lo amas. Cántale, tú eres un buen Padre. Ora, Padre nuestro, tal como nos enseñó Jesús. No te avergüences de contarle a otras personas acerca de tu Padre Celestial. Así tú celebras en este día y toda la vida que Dios es tu Padre. Obedécele, no para que Él te haga su hijo, sino que obedécele porque Él ya te ha hecho su hijo y su hijo amado. También te invito a que tú aprecies a tu Padre terrenal, que aunque imperfectamente refleja a Dios como Padre. Yo particularmente estoy muy agradecido porque mi padre, Paulino Susaña, es un reflejo de Dios. Es decir, cuando yo miro a él, yo puedo entender mejor el amor y el buen trato de Dios para sus hijos. Y yo sé que muchos de ustedes también tienen padres así. Por lo tanto, aprécienlo y celébrenlo también en este día. Pero por último, yo quiero dirigirme a aquellos cristianos que no pueden decir lo mismo que yo dije anteriormente acerca de mi padre. Yo sé que hay personas con padres que han sido un obstáculo para poder entender mejor el amor de Dios y el buen trato de Dios para con sus hijos. Y si tú has tenido un padre así, yo te quiero hablar ahora en este momento y decirte que no dejes que tus ojos se queden en la mirada o en la imagen distorsionada de lo que es un padre. Mira más allá, levanta tus ojos, eleva tu mirada y fija tus ojos en Dios. Fija tus ojos en Dios porque Él es tu Padre. Él, como hemos dicho ahora, a un alto precio y lleno de amor te ha adoptado como tu hijo, como su hijo. Fijar sus ojos en Dios y no en su Padre imperfecto fue lo que ayudó al himnodista Henry Light a superar su difícil situación. Henry Light tenía un padre que se divorció de su madre poco tiempo después de enviarlo a él a la escuela. Y después de que su padre lo enviara a la escuela y se volviera a casar con otra que no era la madre de Henry Light, el padre le seguía escribiendo a Henry Light para mantenerse en contacto con él. Pero al final de cada carta, él no se despedía como su padre, sino que se despedía como su tío. En otras palabras, el padre de Henry Light, este escritor de himnos, había dejado de ser su padre. Sin embargo, escucha lo que Henry escribió en uno de sus himnos titulado Cristo mi cruz he tomado. Él dice: si me tratan con desprecio, Dios de compasión y amor, tú me miras con aprecio y no pido bien mayor. Alma mía, eres salva, deja el miedo y el pecar. A cada momento encuentras algo más que soportar. Oh, qué espíritu en ti habita y qué Padre has de gozar, pues Jesús vino a salvarte. ¿Qué más puedo hoy desear? Es decir, que este escritor de himnos
a pesar de tener un padre que no reflejó para nada la paternidad de Dios, él puso sus ojos en Dios y disfrutó de la adopción de Dios para con él. Así que te digo, ¿tu Padre terrenal no te amó? Sabe que tú tienes un Padre celestial que sí te amó al costo de su Hijo, te ama hoy en día y te amará más que los mejores padres de este mundo. Tú no tienes una relación con tu Padre terrenal hoy en día. Tú debes saber que tienes un Padre celestial al cual le importas. Tú debes saber que ese Padre celestial tuyo está más que listo para hablar contigo hoy y todos los días a través de la Biblia. No desprecies esa oportunidad. Tú tienes un Padre celestial que está más que listo hoy y todos los días para escuchar tus oraciones, escucharte hablar con Él por medio de la oración. No te dejaron herencia o te desheredaron. La herencia del Padre más rico del mundo es nada, es un juego de niños en comparación con la herencia que Dios tiene para sus hijos. Por lo tanto, tú también, cristiano, que no tuviste un buen padre, tú también tienes razón para celebrar, porque Dios te ha adoptado como su hijo. Oremos. Señor, después de meditar en tu palabra, delante de tu iglesia, fundamento bíblico, y delante de toda la creación y de todos los que nos escuchen, yo quiero decir de manera particular que yo te amo, Señor, como mi Padre. Y en nombre de mis hermanos y hermanas que también te aman, queremos decir que te amamos, Señor, como nuestro Padre. Gracias por adoptarnos en vez de dejarnos huérfanos para siempre hasta la condenación. Gracias por adoptarnos al precio de tu amado y único Hijo, Jesús. Y gracias, oh Señor, porque también nos has dado buenos padres que puedan reflejar y que pueden reflejar esta hermosa verdad. Te pedimos que aquellos que no te conocen puedan llegar a ser adoptados por ti en este día. Y que aquellos que te conocemos, no tan solo hoy, sino toda nuestra vida, celebremos al buen Padre que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.